Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 61, La palma que congela el tiempo. Comillas Rin, Sama va a luchar de nuevo contra Lady Snow Empress. Zoe y Benimaru tenían cosas que hacer, así que no vieron esta batalla. Sion y los demás se quedaron en la aldea, así que incluso si dividieran sus mentes, no afectaría sus actividades diarias. Me pregunto cuánto tiempo podrá aguantar Rin, Sama esta vez. Sion respetaba a la emperatriz de las nieves, pero no iba a eludir los desafíos necesarios. Sion jamás renunciaría fácilmente a su posición como subordinada cercana de Rin. Rin, Sama ya está trabajando muy duro, y cada vez se hace más fuerte. Es más, ni siquiera ha utilizado todo su poder. En una batalla simulada de este tipo, podría decirse que Rin está poniendo a prueba las fortalezas de la emperatriz de las nieves con sus propias debilidades. En una batalla real, Rin debería ser una torreta situada en la retaguardia. Ante una potencia de fuego absoluta, cualquier técnica parecería espectacular. Por supuesto, dado que se trataba de un entrenamiento y una sesión de práctica, Rin no pelearía de esa manera, sino que utilizaría todas las habilidades que poseía en ese momento. Solo mediante su uso constante uno podría explorar profundamente y, por lo tanto, perfeccionarse a sí mismo. Vamos, Rin. Como era de esperar del pequeño tesoro de Rin, Ogerpon se había cambiado de ropa en algún momento y ahora sostenía un cartel que decía Rin debe ganar, animando y gritando. El espacio del espíritu del alma era ideal para esto, todo estaba simulado. Comillas vamos, emperatriz de las nieves, dale una paliza. Ogerpon opinaba que la emperatriz de hielo había estado demasiado desinhibida últimamente. Por suerte, a Rin no le importaban estas cosas. Que este anciano sea el árbitro. Akurou se acarició la barba y dio un paso al frente, colocándose a un lado del círculo de batalla. Tendré que molestarte de nuevo, Akurou. En absoluto, poder presenciar una batalla tan maravillosa es un gran placer para este anciano. Mientras Akurou hablaba, su frente se abrió lentamente, dejando al descubierto una pupila vertical. Precisamente en esto se basaba el anciano para poder actuar como árbitro, en el ojo celestial. Comillas, ¿estás listo, maestro? La emperatriz de las nieves era una buena maestra, ya fuera enseñándole técnicas a Rin o señalando sus puntos débiles, era increíblemente profesional. Rin tuvo mucha suerte de tener un subordinado tan excelente. Vamos, emperatriz de las nieves. Esta vez intentaré aguantar un poco más. La respuesta de Rin complació enormemente a la emperatriz de las nieves. Levantó la mano y una gran cantidad de elementos de hielo se reunieron a su alrededor. Ambos limitaron su poder a un cierto rango, enfrascándose en una pura contienda de habilidad. Comillas palma de la emperatriz. Comillas un movimiento importante desde el principio. Rin observó cómo la emperatriz de las nieves levantaba la mano y luego la extendía ligeramente hacia adelante. Los movimientos de la emperatriz de las nieves eran muy lentos, pero a ojos de todos, ese golpe con la palma de la mano fue tan rápido, como si todo el proceso, desde levantar la mano hasta golpear, se hubiera completado en un abrir y cerrar de ojos. Comillas ¿ha mejorado de nuevo? Akurou, que observaba la batalla, arqueó ligeramente una ceja, asombrado por la increíble comprensión de la emperatriz de las nieves. Este golpe con la palma de la mano parecía insignificante, pero en realidad implicaba la aplicación de múltiples habilidades. El espacio circundante estaba envuelto por una membrana invisible, y el flujo y los cambios de todas las cosas quedaron momentáneamente detenidos por la temperatura extremadamente baja. El principio de este movimiento era muy similar al Mapadma desde Athena Kamega Kill. Ambos métodos lograron el efecto de detener el tiempo indirectamente, congelando la materia. El defecto de la palma de la emperatriz es que debe golpear al enemigo. Afortunadamente, Rin poseía una mente extraordinaria, y aunque su cuerpo estaba inmóvil, su alma permanecía. Por lo tanto, aún podía pensar. Y el hecho de que el monstruo pudiera pensar significaba que sus habilidades no estaban selladas. Todavía queda lucha por delante. Sin embargo, justo cuando Rin se preparaba para contraatacar, una fuerza invisible se posó suavemente sobre su pecho. Rin sintió un escalofrío que se extendió desde su corazón por todo su cuerpo. Debido a su relación de amo y sirviente, la emperatriz de las nieves no pudo hacerle ningún daño a Rin.
Pero si este golpe hubiera impactado a cualquier otra persona, aunque no la hubiera matado, sin duda le habría causado heridas graves. Comillas, la emperatriz de las nieves gana. Al mismo tiempo, Akurou, actuando como árbitro, anunció inmediatamente el resultado de la batalla. Comillas. Rin quedó atónito, pero reaccionó de inmediato, mirando a la emperatriz de nieve con sorpresa. Emperatriz de nieve, ¿acaso tu palma de la emperatriz ya no necesita hacer contacto con el enemigo? En tan poco tiempo, la emperatriz de las nieves había perfeccionado sus 3 ataques definitivos de la emperatriz de las nieves uno tras otro. La palma de la emperatriz, que originalmente solo era aplicable a distancias cortas, ya no requería contacto directo. Como resultado, la emperatriz de las nieves adquirió otro movimiento letal inesperado, y su capacidad de combate aumentó una vez más. Era tan poderoso que no tuve ninguna posibilidad de contraatacar. En el mundo cardenalicio, las magículas nunca fueron el factor clave para determinar la fuerza. Algunos monstruos, a pesar de tener solo decenas de miles de magículas, podían luchar contra seres poderosos con cientos de miles, o incluso millones, de magículas. El mejor ejemplo fue Akurou en la obra original. En cuanto a la emperatriz de las nieves. Ella ya era la fuerza de combate más poderosa bajo el mando de Rin. Incluso Ogerpon, en un enfrentamiento individual, solo podía confiar en su ventaja de destructora para luchar hasta la destrucción mutua. Comillas, lo hiciste genial. Comillas, golpéalo, sigue golpeándolo. Aunque el público presente no lo comprendió del todo, quedaron muy impactados. Sobre todo cierta chica de pelo verde, que gritaba prácticamente hasta desgarrarse la garganta, deseando poder intervenir personalmente y darle un puñetazo a Rin. Esta emperatriz de hielo. La boca de Rin se crispó ligeramente, decidiendo en secreto que, una vez terminado el entrenamiento, sin duda le daría una nalgada. No seas tonta, emperatriz de hielo. La emperatriz de nieve miró a la emperatriz de hielo, encontrando esto bastante problemático. Aunque en su corazón ya había aceptado a Rin como su maestra, la emperatriz de hielo no era de las que admitían la derrota verbalmente. La emperatriz de las nieves temía de verdad que algún día Rin perdiera la paciencia y se descontrolara con ella. Emperatriz de las nieves, te estás volviendo más fuerte muy rápido. En tan poco tiempo, te has adaptado por completo al sistema de poder del mundo cardinal e incluso has desarrollado nuevas técnicas basadas en él. A pesar de su derrota ante la emperatriz de las nieves, Rin no se desanimó. Más bien, Rin ya había perdido contra la emperatriz de las nieves docenas o cientos de veces durante este periodo, por lo que ya estaba acostumbrado. Maestro, su ritmo de progreso es incluso más rápido de lo que esperaba. La emperatriz de las nieves seguía preocupándose por el rostro de Rin y lo consoló. Al principio, cuando congele el tiempo y el espacio, el maestro ni siquiera pudo reaccionar. Tras este periodo de entrenamiento, si vuelves a encontrarte con situaciones similares, el maestro podrá manejarlas con calma. La emperatriz de las nieves no solo hablaba de sus movimientos, sino también de métodos de asesinato repentinos similares a la congelación del espacio-tiempo. Si se tratara del Rin original, al enfrentarse a un ataque tan repentino, sin duda lo pillarían desprevenido. Pero ahora, la emperatriz de las nieves confiaba plenamente en que, por muy repentina que fuera la situación, Rin sería capaz de reaccionar al instante. Y ese era el verdadero objetivo de la emperatriz de las nieves. Continuará. Capítulo 62, Plan de conquista del Gran Bosque del Jura, bonus. Bonificación por 600 PS, siguiente bonificación a los 800 PS. Realmente te estás esforzando mucho, Lady Snow Empress. Akurou suspiró con emoción. Lo que le falta al señor no es la capacidad de luchar contra los enemigos, sino los medios para preservarse a sí mismo. Con poderosas aliadas como la emperatriz de las nieves, la emperatriz de hielo y Ogerpon protegiéndolo de cerca, a Rin no le faltaba poder de combate. Enviar a cualquiera de ellos equivalía a desatar un poderoso ataque definitivo. Eran, por naturaleza, la fuerza de Rin. No había razón para creer que tuviera que luchar personalmente para que eso contara como una acción propia. Gracias, emperatriz de las nieves. Entre tú y yo, no hay necesidad de dar las gracias. La emperatriz de las nieves dijo, vamos, continuemos con nuestro entrenamiento. Proporcionarle a Rin los medios para sobrevivir era la prioridad más urgente de la emperatriz de las nieves. Y más allá de eso, se trataba de desatar el potencial de combate de Rin, convirtiéndolo no en una debilidad, sino en el más fuerte del equipo. Como su maestra,
¿Cómo podría Rin ser más débil que ella? Tener una espada pero no usarla, y no tener ninguna espada que usar, son dos conceptos diferentes. El hecho de que Rin no necesitara luchar no significaba que no pudiera hacerlo. Cuando los enemigos finalmente lograron superar la defensa de la Emperatriz de las Nieves, Ogerpon y otros, y finalmente llegaron hasta Rin, descubrirían que él era el más fuerte. Este era el objetivo final de la Emperatriz de las Nieves al entrenar las habilidades e instintos de combate de Rin. Bien. Rin no se negó, ni tampoco iba a defraudar las buenas intenciones de la Emperatriz de las Nieves. La batalla terminó, pero Rin seguía sin poder derrotar a la Emperatriz de las Nieves. Sin embargo, a Rin le era indiferente. Anteriormente, Ogerpon era más fuerte que él, y ahora había otra Emperatriz de las Nieves. No había diferencia. Has trabajado mucho, Rin, Sama. Suna trajo una caja de comida llena de platos que ella misma había preparado. Los ingredientes eran manjares de montaña y caza silvestre del bosque, y después de que Suna los cocinara, estaban increíblemente deliciosos, tanto que incluso la emperatriz de hielo y la emperatriz de nieve, que tenían poco interés en la comida humana, los disfrutaron bastante. Yo. Ogerpon llegó rebotando desde lejos. Como acababa de salir de los arrozales, la niña dejaba huellas negras y embarradas a cada paso. Comillas espera, Ogerpon, detente rápido. Correos. ¿En serio? ¿Cómo puedes entrar en casa tan sucio? Suna se apresuró a avanzar, invocando agua para lavar las manos y los pies de Ogerpon. Tras este periodo de convivencia pacífica, el clan ogro de la aldea se había familiarizado con la personalidad y el carácter de Ogerpon. Era simplemente una niña inocente y amable. En términos de fuerza, Ogerpon era sin duda inigualable entre los miembros del clan ogro, pero en términos de temperamento, la trataban como a la mascota del clan ogro y la cuidaban con esmero. Sobre todo Suna, su relación era tan estrecha como la de hermanas. Lava también este pie, y este lado. Oh, qué cómodo. A Ogerpon no le importaba en absoluto que la trataran como a una niña, e incluso consideraba a Suna, que era muy buena cuidando de la gente, como una hermana mayor. Gracias, Suna. Tienes que tener más cuidado la próxima vez, siempre eres tan torpe. Suna acarició con cariño la cabeza de Ogerpon mientras le entregaba a la niña el sándwich especialmente preparado. Ogerpon tomó el sándwich, le dio un mordisco y sus ojos se iluminaron de inmediato. Delicioso. Esta bola de arroz también está muy rica. Pero sigo prefiriendo el arroz con curry. De acuerdo, te lo prepararé la próxima vez. Había mucha comida en la cesta. Suna solía disfrutar investigando estos temas, y las preferencias de Rin eran su principal objeto de estudio. En la obra original, Suna no era fuerte en combate, pero aún así era la segunda al mando de Rimuru, y había una razón para ello. Gracias a la excelente logística y capacidad de coordinación de Suna, que supervisaba el campamento base, incluso cuando Rin estaba ausente, su fundación no se desmoronaría. Gorgoteo. Después de comer, Rin bebió el zumo recién exprimido que había preparado Suna y contempló la escena próspera y animada del pueblo, sintiendo una sensación de paz en su corazón. El gran bosque del Jura era inmenso, con muchos lugares pintorescos y agradables. La aldea del clan ogro estaba enclavada entre montañas y ríos, y rara vez tenía conflictos con el mundo exterior. Aquí reinaba la paz y la tranquilidad, un lugar muy adecuado para la jubilación. Si no tuviera la habilidad de viajero, vivir mucho tiempo en la aldea del clan ogro acabaría por hacerme perder mi espíritu de lucha. Sin embargo, puedo vivir aventuras en otros mundos. Explora los alrededores y, cuando te canses, regresa a este pueblo para recuperarte y relajarte. Rin, Sama, este es el plan de construcción futuro del pueblo, por favor, échele un vistazo. Las mañanas estaban dedicadas al entrenamiento matutino de Rin y la Emperatriz de las Nieves, y las tardes al cumplimiento de sus deberes oficiales. Las funciones oficiales no eran complicadas y se referían principalmente al consumo de recursos, los planes de construcción y las directrices y objetivos para la expansión externa. Rin no necesitaba considerar los detalles específicos. Lo que necesitaba hacer era comprender la dirección general. Cuéntame los detalles, Suna. Está bien. Suna juntó las manos delante de la parte baja del abdomen y luego le contó a Rin los cambios que se habían producido en el pueblo durante el último semestre. En primer lugar, bajo el liderazgo de Ogerpon, las bestias mágicas en un radio de 50 kilómetros han sido completamente eliminadas.
Los monstruos restantes, más o menos, poseen cierto nivel de inteligencia. Según su petición, los monstruos inteligentes, siempre y cuando no ataquen activamente, tienen derecho a sobrevivir en esta tierra. Suna no lo entendía, pero estaba totalmente de acuerdo con la idea de Rin. Todos tenían derecho a sobrevivir. Ser fuerte no significaba que uno tuviera que exterminar a los débiles. La caza de bestias mágicas es diferente porque las bestias mágicas son monstruos completamente irracionales que no pueden comunicarse en absoluto. Sin embargo, si las bestias mágicas pudieran comprender al clan de los ogros, ambos bandos podrían coexistir pacíficamente. Por el contrario, incluso con la inteligencia más baja, los monstruos siguen algunas reglas básicas. Esto permitió que el pueblo, incluyendo el bosque y los campos en un radio de 50 millas, desarrollara un ecosistema completamente nuevo. Es que el desarrollo del pueblo ha llegado a su límite en este momento. Suna extendió un mapa delante de Rin. Nuestro clan de ogros es la tribu de monstruos más fuerte de esta zona. Más allá, hay aldeas de goblins dispersas y algunos monstruos inteligentes. Lo que había que debatir hoy era el problema de estos duendes. ¿Comillas cómo lidiar con los duendes? Rin recordó que, en la obra original, Rimuru sometió primero a los goblins en el bosque e incluso les dio nombres. Las magículas de Rimuru contaban con el respaldo del dragón de la tormenta, por lo que, incluso si se agotaban, se recuperaban rápidamente. Pero Rin no tenía esa confianza. Sus magícules eran limitados, así que, aunque pudiera otorgar nombres, solo elegiría a los monstruos más destacados y prometedores. Sin embargo, era solo cuestión de tiempo. Después de todo, ponerle nombre a los monstruos podría proporcionarle a Rin más magícules. Mientras estuvieran dispuestos a unirse al mando de Rin y convertirse en sus súbditos, la asignación de nombres sería cuestión de tiempo. Continuará. Capítulo 63, los duendes alguna vez prosperaron. Comillas, ¿cuántos goblins se pueden reclutar en los alrededores? Suna dijo, la aldea de goblins más cercana a nosotros probablemente solo tenga unas pocas docenas de habitantes. Comillas, ¿solo esa cantidad? Me disculpo, Rin, Sama. Suna dijo, somos muy pocos y el bosque es demasiado extenso, así que realmente no podemos realizar una búsqueda más precisa. En la obra original, el gran bosque del Jura parecía pequeño. Pero solo después de transmigrar verdaderamente a este mundo, Rin se dio cuenta de lo vasto que era realmente el gran bosque de Jura. Aunque se le denominaba un gran bosque, en realidad presentaba terrenos diversos, como praderas, pantanos, lagos y colinas. Estas zonas estaban separadas por densos bosques, que formaban el círculo monstruoso del gran bosque del Jura. Está bien, has hecho lo mejor que has podido. Rin, naturalmente, no culparía al leal clan de los ogros. Sé lo que son los duendes, ¿sabes? Justo cuando Rin estaba pensando en cómo buscar mejor a las tribus en el bosque, una figura apareció lentamente ante Rin y los demás. Era la dríada Trainy. Había pasado casi un mes desde que Rin usó magia explosiva por última vez. Durante ese tiempo, Trainy había prestado mucha atención a los movimientos de Rin. De vez en cuando, ella visitaba a Rin, quien entonces la invitaba cordialmente a probar las delicias del pueblo. Las dríades son las guardianas del bosque. Gracias a ellos, el bosque puede prosperar indefinidamente. Por lo tanto, era beneficioso llevarse bien con Trainy. Estas son nuestras patatas fritas recién hechas. Pruébalas, Trainy-san. Suna trajo un tazón de papas fritas recién hechas, y la atención de Trainy se centró inmediatamente en ellas. Bueno, entonces no seré educada. Comillas crujido. Trainy sostenía una patata frita en una mano y se acariciaba suavemente la mejilla con la otra, con los ojos llenos de placer y embriaguez. Ah, esta comida llamada patatas fritas es demasiado deliciosa. Rin no entendía del todo la afición de Trainy por las patatas fritas. Sin embargo, había leído la obra original y conocía el meme del elfo de patata de Trainy, por lo que le ofreció patatas fritas para complacer sus preferencias. El efecto era evidente. Trainy estaba completamente sumergida en las patatas fritas, incapaz de liberarse. Rin sentía que, con el tiempo, incluso podría convertirla en una nueva persona dependiente. Sí, una persona dependiente. Trainy y sus hermanas son las guardianas del gran bosque de Jura. En la obra original, ella finalmente siguió a la reina de las hadas. Pero esto aún no ha sucedido. Rin tuvo todas las oportunidades para ganarse a Trainy y, por extensión, para poner este bosque completamente bajo su supervisión. Lamentablemente, ahora no es el momento.
En opinión de Rin, no fue difícil ganarse el favor de Trainee. Aún ahora, tenía cierta posibilidad de persuadirla para que se convirtiera en su dependiente. Pero el problema era que el nivel de monstruo de Trainee seguía estando por encima del nivel actual de Rin. No subestimes a Trainee. La hermana mayor de la dríada no parecía fuerte, pero el valor de sus magicules superaba los 100.000. El capturador no puede convertir en dependientes a seres con magicules superiores a Rin. Este es otro gran defecto del capturador. Trainee, ¿estás dispuesto a ayudarnos a someter a las tribus de goblins en el bosque? Siempre me has entretenido, y a veces quiero hacer algo a cambio. Trainee tenía una gran estima por Rin. Creía que Rin tenía la esperanza de unificar el gran bosque de Jura. El dragón de la tormenta es el señor del bosque, pero está sellado bajo el laberinto y rara vez interfiere en los asuntos cotidianos. Si un monstruo poderoso pudiera dar un paso al frente y liderar a los monstruos del bosque, Trainee no tendría que preocuparse de que fuerzas externas invadieran esta tierra. Entonces, realmente nos has ayudado muchísimo. Suna preguntó, Trainee-san, ¿sabes cuántos goblins viven actualmente en el bosque? Recuerdo que los duendes debían ser monstruos que se reproducían muy rápidamente, dijo Sion, cuando era pequeña, parecía que había habido un desastre de duendes, con más de 5 millones de duendes causando estragos en el bosque. Comillas cuántos. Era la primera vez que Rin oía ese número, y solo pudo decir, como era de esperar de los goblins. Pero surgió un problema. Rin no recordaba que Rimur tuviera tantos goblins bajo su mando. En la obra original, Rimur parecía haber sometido únicamente una aldea de goblins, con un total de solo 60 o 70 goblins. Incluso contando a los goblins que se unieron más tarde, el número total no superaría los 2000. Pero según Sion, el número de goblins era tan inmenso que casi podrían fundar un país. Así es, efectivamente existió. Trainee, que estaba escuchando, recordó, en aquel entonces, los duendes campaban a sus anchas y sus figuras se podían ver por todas partes en el bosque. Se expandieron de forma temeraria, atrayendo finalmente una masiva subyugación por parte de aventureros humanos. Fue a raíz de ese incidente que el número de trasgos disminuyó drásticamente, y una gran parte de ellos huyó a la parte oriental del bosque. Comillas, es más seguro el este. Rin pensaba que los goblins del bosque habían emigrado, razón por la cual Rimuru solo tenía tan pocos goblins bajo su mando. No. Trainee negó con la cabeza. Los goblins que fueron al este casi todos murieron. Oh. Pronto, Rin supo el motivo por boca de Suna. En términos de propiedad, el gran bosque de Jura era considerado territorio del dragón de la tormenta, Beldora y el dominio del señor demonio al este, las naciones occidentales y el imperio del norte lo reconocían tácitamente. En el bosque habitaban numerosas bestias mágicas y monstruos, y muchos países cazaban a los monstruos que vivían en sus márgenes. Durante el periodo en que los goblins campaban a sus anchas, el Imperio del Norte y las naciones occidentales actuaron conjuntamente para obligarlos a regresar al bosque. Pensaban que, mientras se mantuvieran alejados de los humanos, estarían a salvo. Sin embargo, los tres señores demonio del este también despreciaron a este grupo de débiles goblins y llevaron a cabo una purga masiva contra ellos. Actualmente, solo quedan los goblins que habitan la zona central del bosque, cuyo número se estima en no más de 30.000. Normalmente, los goblins en el gran bosque de Jura no deberían ser tan pocos como en la obra original. De lo contrario, ¿acaso los aventureros humanos no recibirían ninguna misión para subyugar a los goblins? Pero la situación en aquel momento era bastante especial. El aura del dragón de la tormenta desapareció, y los monstruos del bosque quedaron libres de restricciones, comenzando a devorarse unos a otros. No es de extrañar que el número de monstruos débiles como los goblins se desplomara de decenas de miles a alrededor de 2000. Comillas, ¿acaso los duendes no se extinguirán? No lo harán. Trainee dijo, es muy difícil exterminar a los monstruos por completo. Los factores monstruosos no desaparecerán debido a la extinción de una determinada raza. Aunque todos los duendes del mundo fueran exterminados, aún podrían nacer nuevos duendes en el futuro. Continuará. Capítulo 64, Factores monstruosos. Además, la voz del mundo también mantendrá el equilibrio, dijo Trainee. Cuando estén realmente al borde de la supervivencia, los goblins de todo el mundo recibirán bendiciones. Esta bendición no se limita a un solo lugar, en cambio, los duendes de todo el mundo se alzarán simultáneamente. El número de monstruos débiles aumentará considerablemente durante la marea de magículas. Poderosos monstruos darán a luz a reyes que rara vez se ven en 100 años.
Trainee cogió la última patata frita, se la metió en la boca y mostró una sonrisa increíblemente feliz. Quizás esta sea la benevolencia del mundo. La joven dríada bebió té y suspiró. Cuando una raza cae en la miseria, nace la esperanza de resurgir. Hablando de eso, los goblins parecen muy adecuados para la cría. Cuando el número de goblins aumentara, Rin podría dominarlo todo de golpe, y las magículas que traían millones de goblins eran algo que ni siquiera podía imaginar. Simplemente se haría rico. Sin embargo, Trainee pareció leerle la mente a Rin y le echó un jarro de agua fría. La cantidad total de almas es limitada. Como dríada, muchas cosas en el bosque no podían escapar a la mirada de Trainee. Rin se levantó demasiado rápido. Trainee ya había descubierto la manera de lograrlo. Es que, a Trainee no le caía mal Rin. Su responsabilidad era proteger el ecosistema del bosque, y tener una aliada con ideas afines podría mejorar enormemente la cohesión del gran bosque de Jura. Comillas, ¿está la cantidad total de alma relacionada con la raza? Sí, lo es. Trainee dijo, todos los monstruos tienen un valor racial invisible que determina su existencia. El potencial racial proviene del alma. El líder de Rin, en esencia, también comparte la energía del alma de sus seguidores, lo que le permite fortalecerse rápidamente. Sin embargo, la raza Goblin tiene un cierto límite superior en cuanto a su valor de existencia. Con un límite superior fijo, cuantos más trasgos haya, menor será la calidad de cada trasgo individual. Por lo tanto, solo cuando quedaban unos pocos miles de goblins en el bosque, como en el caso de Rimuru, someterlos permitía que todos evolucionaran a hobgoblins a la vez. Millones, incluso decenas de millones de fortuna, se condensaron en unos pocos miles de duendes. La calidad individual de casi todos ellos era excepcional, una entre 1000, o incluso una entre 10.000. Cuanto más numerosa sea una raza determinada, menor será el potencial de sus individuos. La población de tu clan de ogros ronda los 300 miembros, lo cual es una cifra muy buena, dijo Trainee. Si el número sigue creciendo, el clan de ogros dejará de ser la raza de monstruos más fuerte del bosque. Al escuchar el secreto que Trainee reveló, Suna y Sion se quedaron sin aliento. Según usted, ¿esto significa que el límite superior de cada raza ya está predeterminado? Sí y no. Trainee hizo una pausa por un momento y miró a Rin. Este último lo entendió de inmediato y enseguida pidió que le trajeran más patatas fritas. Esto dejó a Trainee muy satisfecha, pensando para sí misma que Rin era un buen señor que comprendía los corazones de las personas. Su temprana inversión esta vez no había sido en vano. El valor de existencia racial puede alcanzar hasta el rango A. Trainee cogió una patata frita y le dio un mordisco crujiente. Más allá de eso, solo puede ser algo individual. Una vez que sea un individuo, no estará limitado por su raza. Al contrario, su raza se sentirá orgullosa de él. Cuando una determinada raza de monstruos da a luz a un señor demonio, el valor existencial de su raza se eleva. Y en el caso de monstruos débiles como los goblins, nunca se ha dado un caso de aparición de un señor demonio. Esto significa que es muy difícil que los goblins evolucionen hasta convertirse en un señor demonio. No tienen puntos de referencia, por lo que solo pueden confiar en sí mismos. Por eso los goblins son tan débiles. Si la raza goblin se desarrolla bien, su número será inevitablemente muy grande, lo que a su vez reducirá el potencial de los individuos. En tal situación, para que un trasgo se convirtiera en rey, primero tendría que eliminar a suficientes de su propia especie. Número de individuos y fuerza individual. Esto demuestra plenamente la ventaja de las razas raras. Entonces, poner nombre es en realidad una promoción de un ser superior a uno inferior. Exactamente. Trainee asintió y dijo, no hay un camino, pero si una persona fuerte de arriba está dispuesta a ayudarte a subir, entonces las cosas se vuelven muy sencillas. Las personas fuertes no necesitan seguir reglas. Porque ellas mismas son las reglas. En la obra original, Rimuru transformó a los pocos miles de trasgos restantes en hobgoblins de una sola vez, provocando un salto en el valor de su existencia racial. Los hobgoblins de la aldea Goblin fueron separados de los demás goblins del mundo cardinal. Los dos ya no compartían el mismo valor de existencia racial. Comillas, ¿cuántos duendes hay en la parte occidental del bosque, cerca de nosotros? A Rin le sería imposible cruzar la mitad del bosque hacia el sur y el norte para encontrar aldeas de goblins dispersas. Siguiendo el principio de proximidad, Rin tenía la intención de tomar primero el control de los goblins en esta zona occidental. Supongo que unas 8000. Eso es bastante.
Rin consideró que este número era muy bueno. Le disgustaban los goblins débiles, pero los hobgoblins, muy parecidos a los orcos de piel verde de Warcraft, le resultaban más aceptables. Trainee, ¿podrías guiarnos hasta el campamento de los goblins? En cierto momento, Suna trajo otra bolsa grande de papas fritas como muestra de agradecimiento por la ayuda de Trainee. Por supuesto. Como dice el refrán, quien come de la mano de otro, le debe favores. Suna controlaba completamente a Trainee. La expedición contaba con pocos integrantes. Trainee hacía de guía, y Rin también envió a varios ogros que llevaban su nombre. Al frente de ellos estaba una Mikoime llamada Sakurako. Sakurako tenía una personalidad amable y había aprendido de Suna muchas maneras de tratar con la gente. La acompañaban un miembro del Escuadrón Sombra y dos miembros del clan Ogro Rojo expertos en combate cuerpo a cuerpo. 4 individuos de la especie de los ogros con el poder de combate de demonios de rango de alto nivel. Semejante poderío bélico, antes de la llegada de Rin, habría sido suficiente no solo para reclutar goblins, sino también para conquistar todo el bosque occidental. También se marcharon los equipos de Benimaru y Akurou. Su destino era la cordillera donde residía el clan Tengu, para llevarles el mensaje amistoso de Rin. Si fuera posible, Rin quería poner a todo el clan Tengu bajo su mando para suplir la falta de fuerzas aéreas. Así pues, transcurrieron unos 2 días. Rin, Sama. Esa noche, Souei contactó repentinamente con Rin. Comillas, ¿has llegado, Souei? Rin preguntó, comillas, ¿cómo están las cosas por allí? Las cosas están mal. Rin había enviado a Souei para investigar la situación del clan orco. Recordaba que, en la trama original, el clan orco, incapaz de conseguir suficiente comida, vio a su líder, que más tarde se convertiría en el señor orco, obligado a salir en busca de esperanza. Había un detalle, el líder del clan orco poseía la habilidad única hambriento incluso antes de que Helmut le diera ese nombre. El hambre era como una maldición, que provocaba que el apetito del normalmente apacible clan orco se disparara, llevándolos a devorar sus reservas de comida e incluso a recurrir al canibalismo. Continuará. Capítulo 65, Rastros del señor orco. Tal como lo predijiste. Souei estaba de pie en un acantilado, contemplando el paisaje desolado a lo lejos. Bajo el sol abrasador, no crecía ni una brizna de hierba. No hay nada, ni hierba ni árboles, todo ha desaparecido. Parece que hambriento ya se ha manifestado. Gracias a este suceso, Rin pudo determinar aproximadamente el periodo de tiempo actual. Tras la reencarnación de Rimuru, tardó unos meses en salir del laberinto. Después, sometió sucesivamente a los goblins y a los lobos horripilantes, se encontró con Benimaru y otros cuyos pueblos habían sido aniquilados por la alianza de los arlequines moderados, y pronto se topó con el ejército orco invasor. Rin opinaba que debería estar ocurriendo aproximadamente en la primera mitad de la trama de la historia, ya que el dragón de la tormenta todavía estaba presente. Sin embargo, teniendo en cuenta que la bestia mágica de tipo insecto no se menciona en la obra original, Rin sintió que no podía basarse completamente en la original como referencia. En el mundo real, cualquier acontecimiento puede desencadenar un efecto mariposa. Rin no creía que el futuro se desarrollaría exactamente como se describía en la novela. Souei. Comillas a su servicio. Dirígete al territorio de los hombres lagarto, infórmales de los cambios del clan orco y luego propon una alianza con nosotros. Rin quería someter a todos los monstruos del bosque, cada uno de ellos era una fuente importante de magiculas para él, y no podía permitir que un gran número de ellos muriera sin más, como ocurría en la obra original. Comillas comprendido. Tras recibir la orden, Souei no perdió el tiempo y se precipitó inmediatamente hacia la fortaleza de los hombres lagarto. Esto es un poco problemático. Al enterarse de la época actual, Rin sintió una ligera angustia, y la emperatriz de hielo notó inmediatamente su expresión. Maestro, sucede algo. Rin reflexionó un momento y le contó a la emperatriz de hielo lo que sabía. En pocas palabras, hay alguien detrás de una conspiración, y un grupo de individuos muy poderosos se esconden en las sombras. Estoy algo inquieto. Clayman, el oponente inicial de Rimuru, el antagonista temprano y, posteriormente, una unidad de medición de nivel de poder, fue uno de los 10 grandes señores demonio. No me malinterpreten, aunque este tipo no tuvo un buen desempeño en la obra original y Rimuru lo derrotó fácilmente. Pero Clayman seguía siendo una semilla del señor demonio, después de todo. El término semilla del señor demonio aquí no se refiere a un señor demonio verdaderamente despierto.
En el mundo cardinal, si eres una semilla de señor demonio, adquieres territorio y un ejército, y puedes autodenominarte señor demonio. Posteriormente, a través del Consejo de Señores Demonio, siempre y cuando los demás señores demonio no se opongan, entonces te conviertes en un señor demonio. Comillas Clayman y los señores demonio son muy fuertes. Al oír que había individuos poderosos, la emperatriz de hielo se sintió un poco emocionada y quiso luchar contra esos fuertes. Entre los 10 grandes señores demonio, 7 son verdaderos señores demonio. Actualmente, el valor de los magícules de Clayman se estima en alrededor de 400.000. La cantidad de magícules no lo representa todo, así que incluso la Rin actual tiene posibilidades de luchar contra Clayman. Hice Empress y Ojerpon, las magícules de las dos chicas son de rango A más, pero en una pelea real, los rangos A especiales ordinarios no son rival para ellas. Pero está claro que esto no es suficiente. No le tengo miedo a Clayman, lo que me preocupa es la alianza Arlequín moderada que lo respalda. Clayman pertenece a la alianza Arlequín moderada y es el miembro más débil dentro de ella. Aparte de él, todos los demás payasos poseen un poder de combate comparable al de un señor demonio. Para decirlo sin rodeos, la Rin actual, si se enfrentara a cualquiera de los payasos, sería completamente aniquilada. Afortunadamente, los payasos no revelarán fácilmente su existencia. Después de todo, una vez que estalle un conflicto entre ambos bandos, la mera conmoción sería suficiente para atraer la atención de otros señores demonio. Yuuki Kagurazaka definitivamente no saltaría en este momento. Comillas, ¿cada uno de ellos tiene el poder de un señor demonio? La emperatriz de hielo estaba un poco sorprendida. Cada vez sentía más que seguir a Rin era la decisión más acertada que jamás había tomado. Comillas, interesante. Habrá oportunidades. Rin dijo, si las cosas se vuelven imposibles, activaré al viajero y te llevaré a otros mundos. Con Traveler como plan B, el peor escenario posible es simplemente sobrevivir para luchar otro día. Tras volverse más fuerte al apoyarse en el poder de innumerables otros mundos, regresará para vengarse. Parece que, una vez que hemos arreglado las cosas aquí, es hora de empezar a explorar nuevos mundos. Sentirse como objetivo no era agradable, y Rin odiaba a quienes tramaban en secreto, aunque no nos estén atacando deliberadamente, puesto que estamos destinados a ser enemigos, no hay nada más que decir. Si Rin siguiera el camino de Rimuru, entonces los enemigos de Rimuru acabarían apareciendo. Ahora se ha obtenido información sobre el clan orco. En cuanto a los goblins, Trainy marcará el camino. A Rin no le preocupaba Sakurako ni su seguridad en relación con los goblins. Trainy podía invocar a Silpide, e incluso si los payasos hubieran llegado realmente al gran bosque de Jura, no se atreverían a provocarla. Me pregunto cómo estarán Benimaru y Akurou. El conocimiento que Rin tenía del clan Tengu en este mundo era limitado. Comillas Tengu. Sin embargo, la emperatriz de hielo y la emperatriz de nieve estaban bastante interesadas. Rin explicó, aunque se les llama Tengu, en realidad se parecen a ángeles con alas. Hace mucho tiempo, un ángel se encarnó en el cuerpo de un lobo de montaña, dando así origen al clan Tengu. El clan Tengu de aquí en realidad no tenía narices largas. Les gustaba usar máscaras rojas de nariz alargada y tenían alas blancas o negras en la espalda, y se les conocía como el clan Tengu debido a su personalidad arrogante. Hace años, Kaede, la fundadora del clan Tengu, practicó esgrima bajo la tutela de Araki Byakuya junto a Kurou. Los dos desarrollaron sentimientos el uno por el otro y tuvieron una hija, que en la obra original se llamaba Momiji. Sin embargo, el periodo de gestación de Tengu fue extremadamente largo. La esposa de Akurou tardó 300 años en dar a luz a Momiji, y le transmitió la mayoría de sus magícules. Cuanto más fuertes eran los monstruos en el mundo cardinal, menos probabilidades tenían de tener descendencia. Porque esto suponía un gran perjuicio para los monstruos. Tener descendencia significaba que ésta heredaría una gran parte del poder de sus padres. Incluso el antiguo rey dragón estelar cayó por esta razón. Dada la relación entre el clan Tengu y Akurou, con este último dando un paso al frente, y luego Benimaru contrayendo una alianza matrimonial como en la novela, Rin sintió que había una alta probabilidad de ganarse la lealtad del clan Tengu. En el peor de los casos, se haría cargo del conflicto entre los Tengu y los Frey. Puede que la fuerza de Frey fuera ligeramente superior a la de Clayman, pero sin duda no era rival para esos pocos payasos. Rin confiaba en que, antes de que la reina del cielo Frey se enfrentara a él, se volvería lo suficientemente fuerte como para que ella no se atreviera a provocarlo. Continuará.
Capítulo 66, sometiendo a los goblins. Los territorios de los Tengu se encuentran cerca del país del señor demonio Frey. La emperatriz de las nieves memorizó el mapa del mundo cardinal. Akuro y los demás probablemente tendrán que viajar durante un tiempo, así que definitivamente no será tan rápido. Entonces esperemos un poco más, hasta que los goblins se rindan. Rin también aprovechó este tiempo para seguir investigando las habilidades del viajero. Descubrió que la capacidad del viajero para abrir portales a otros mundos no era del todo aleatoria, había algunos aspectos controlables. Por ejemplo, Rin no usó directamente al viajero, sino que dispersó magicules para capturar portales mundanos que vagaban por el vacío. Durante este proceso, Rin pudo obtener información fragmentada, lo que le permitió formarse una idea preliminar de qué tipo de mundo había al otro lado. Además, este uso no consumiría las oportunidades de viaje del viajero. Rin no tenía que preocuparse por encontrarse con peligro ni por no poder usar al viajero. Bien, veamos cómo será el próximo mundo. Rin cerró los ojos, con la mente completamente concentrada en la habilidad del viajero. Al instante siguiente, una gran cantidad de imágenes pasaron por su mente a una velocidad vertiginosa, incluyendo mundos habitados por innumerables monstruos y universos distorsionados por reglas extrañas. Todo tipo de información llegó como una marea, obligando a Rin a desconectarse activamente. Comillas jadeo, jadeo, jadeo. Rin abrió los ojos y jadeó en busca de aire, mientras una gran cantidad de sudor frío le cubría la frente. Comillas, ¿estás bien? Al ver esto, la emperatriz de las nieves se adelantó rápidamente para comprobarlo. Su estado fue lamentado profundamente por la emperatriz de hielo, Ogerpon y los demás dependientes, pero afortunadamente, Rin respondió que estaba entrenando, lo que los tranquilizó. Estoy bien. Rin sonrió levemente a la emperatriz de las nieves y dijo, buena suerte, he logrado capturar un mundo interesante. Comillas, ¿un mundo interesante? Aún no está confirmado. El nuevo mundo que Rin descubrió era un tanto especial. Tiene una muralla protectora muy fuerte. No puedo entrar libremente como en los mundos anteriores. De los 3 métodos, conectar con ese mundo e introducir a Rin en él era imposible. Justo ahora, en cuanto la habilidad del viajero tocó ese lado, la voluntad del mundo allí reaccionó violentamente. Evidentemente, la otra parte no estaba dispuesta a interactuar con personas ajenas a su entorno y simplemente quería cerrar sus puertas y vivir su propia vida. Intervenir por la fuerza también es imposible. Ese mundo es muy vasto. Rin no estaba seguro de cuán vasto era el otro lado, pero en términos de tamaño puro, no era menor que el mundo cardinal. Por lo tanto, intentar colarse como en el mundo de Soulland era muy difícil. Comillas, entonces solo queda el segundo método. No. Rin negó con la cabeza y dijo, si realmente se trata de la situación que estoy pensando, entrar directamente con mi verdadero cuerpo sería demasiado peligroso. Así que todavía tenemos que usar el segundo método, pero de una manera diferente y más segura. Comillas, una forma más segura. La emperatriz de las nieves ya había recibido la información sobre el nuevo mundo que Rin compartió con ella. Y tras conocer la situación allí, la emperatriz de las nieves, al igual que Rin, no se atrevió a subestimar en lo más mínimo la inmensidad y el peligro de ese mundo. Comillas, ¿qué deberíamos hacer? Proyección remota. Si se tratara de otros mundos, la proyección remota definitivamente no funcionaría. Pero en este nuevo mundo, el viajero de Rin tenía una alta probabilidad de encontrar una laguna legal. Necesito prepararme. No solo yo, sino también tú, emperatriz de hielo, Ogerpon, Suna y los demás. Rin dijo, comillas, planeo reunir a todos para luchar juntos en esta batalla. Interesante. La emperatriz de las nieves comprendió lo que Rin quería hacer y sonrió, el nuevo mundo debería tener muchas habilidades adecuadas para que las adquieras. Ah. Rin dijo, tengan paciencia y esperen una oportunidad para que podamos descender. Mientras Rin y la emperatriz de las nieves discutían cómo afrontar el nuevo otro mundo, el equipo de ogros que seguía a Trainy ya había llegado cerca de la aldea de los goblins. El asentamiento de los goblins no estaba muy lejos de la aldea del clan de los ogros. A la velocidad de desplazamiento de un ogro de rango A, un día y una noche bastaban para cruzar la mitad del gran bosque de Jura, y mucho menos una distancia tan corta. Partieron al mediodía y llegaron a su destino al anochecer. ¡Qué miedo! Comillas, ¿por qué vienen aquí monstruos tan poderosos? Comillas, ¿está condenado el pueblo?
En ese momento, dentro de la aldea, un grupo de duendes, cuya estatura no era diferente a la de niños humanos, sostenían palos cortos y cuchillas cortas oxidadas, mirando con terror a Sakurako y a los demás que habían aparecido. Comillas, ¿quién eres tú? Aunque su cuerpo temblaba, el viejo trasgo aún preguntó, comillas, por favor, no nos hagan daño, no hay nada en el pueblo, si necesitan comida, se la daremos obedientemente. Comillas, ¿es este el estado actual de los goblins? Realmente están en la miseria. Para ser sincera, Sakurako estaba muy decepcionada. La muchacha se cepilló su largo cabello blanco plateado y, a pesar de su descontento, dio un paso al frente y declaró, comillas, soy una enviada del clan ogro, que viene a transmitir la voluntad de mi señor. Si estáis dispuestos a someternos a mi señor, se os concederá protección y alimento. Comillas. El jefe de la aldea de los goblins pensó que había oído mal. Miró a su hijo, un goblin joven y delgado. Comillas, ¿qué dijo? ¿Que me sometiera? Sí, viejo. Su tono denotaba cierta emoción. Comillas, también dijo que puede darnos comida y protección. Comillas, ¿es eso cierto? Comillas, ¿de verdad hay alguien dispuesto a protegernos? El clan de los ogros son monstruos muy poderosos. Para el clan goblin, someterse a los fuertes no suponía ninguna presión psicológica. Más bien, si alguien estaba dispuesto, los goblins no se negarían a someterse a ellos. Los goblins se encontraban casi en el último lugar de la jerarquía de monstruos, con un valor de existencia tan bajo que ni siquiera alcanzaba los 1000. Durante el periodo del Gran Brote, el valor de existencia individual de los goblins llegó a superar los 1000, alcanzando el rango E. Sin embargo, este fue también el último momento de gloria de los goblins. Con el paso del tiempo, los goblins del bosque, 0,4 de 8000, tenían un máximo de magícules de tan solo unos 500. 500 magícules, firmemente de rango F. Un campesino común y corriente podría vencer fácilmente a 4 o 5 de ellos sin armas. ¿De qué servían unos monstruos tan débiles, aparte de malgastar comida? Demasiado débil. Que el Señor esté dispuesto a proteger a personas tan débiles, qué gran benevolencia. Los 3 ogros que acompañaban a Sakurako lamentaron la benevolencia de Rin, que incluso estuviera dispuesto a reclutar goblins. Comillas, suficiente. Sakurako interrumpió a los 3, reprendiéndolos. Comillas, no pueden cuestionar la decisión del señor. Sí. Los 3 inclinaron rápidamente la cabeza en señal de disculpa. Sakurako estaba al mando de este pequeño equipo. Su misión era proteger a Sakurako y asegurar el regreso sano y salvo de este grupo de duendes a su aldea. Continuará. Capítulo 67, Descendientes, bonus. Trainee, por favor, sé testigo por nosotros. Está bien. La dríada se había estado escondiendo cerca, y cuando se reveló, los trasgos inmediatamente estallaron en un alboroto. ¿Qué monstruo que habita en el gran bosque del Jura no había oído hablar de la leyenda de la dríada, la guardiana del bosque? Al verla con sus propios ojos, el mero pánico podría describirlo. Esta sensación era como si el dios de la montaña al que normalmente veneras apareciera de repente. Por favor, no lo duden, duendes. Trainee dio un paso al frente y dijo, el clan ogro no guarda rencor, sinceramente desean ganarse la lealtad de los goblins. Un poderoso monstruo ha nacido en el bosque. Ha decidido gobernar este bosque y, al mismo tiempo, brindar protección a los monstruos que lo habitan. No hay de qué preocuparse, únase a ellos con confianza. Comillas, puedo garantizarles, por el honor del administrador del gran bosque del Jura, que no hay ninguna falsedad. Los goblins ya tenían la intención de jurar lealtad a los fuertes, y con la garantía de Trainee, se entusiasmaron de inmediato. Comillas, genial. Comillas, vamos a tener también un protector. Comillas, por fin, no tenemos que preocuparnos de que nos coman monstruos aterradores cuando estamos en la naturaleza. Comillas, por favor, entren en la aldea, adultos del clan ogro. Los goblins del mundo cardinal, al menos esta rama de goblins del bosque, no son tan malvados y astutos como se describen en otros mundos. Más bien, son muy simples e incluso un poco ingenuos. Grueso, pobre, atrasado. Al entrar en la aldea de los goblins, Sakurako solo vio primitivismo y ruina. Entre tantas razas semihumanas, los goblins eran sin duda los que vivían en las peores condiciones. El jefe de la aldea ofreció comida para agasajar a los ogros que habían viajado una larga distancia. La comida no tenía sabor, ni siquiera sal, y solo las frutas eran comestibles. Sin embargo, teniendo en cuenta que todos se convertirían en compañeros en el futuro, comieron un poco por cortesía.
Rin, que viajaba entre el mundo Pokémon y el mundo Konosuba, trajo consigo diversos suministros que mejoraron enormemente la vida del clan Ogro. Antes de esto, la calidad de vida del clan Ogro no era mucho mejor que la de los goblins. Como mucho, simplemente había más comida en abundancia. Sakurako y los demás no desdeñaron la hospitalidad de los goblins. La buena vida les fue otorgada por Rin y no tuvo nada que ver con sus propios esfuerzos. Una vez que los goblins se unieran al mando de Rin, también recibirían beneficios. Era solo cuestión de tiempo. Este es un regalo que les hacemos a los goblins. Por favor, acéptenlo. Sakurako sacó muchos suministros de su almacén espacial y se los entregó a los goblins. Este gesto conmovió profundamente a los goblins, llenándolos de gratitud. Comida deliciosa, condimentos, ropa y calzado adecuados para la complexión de los goblins, todo esto fue preparado especialmente por los ogros durante esta época. En cuanto a su origen, fue muy sencillo. El analista de Suna podía deconstruir la materia y utilizar fácilmente los materiales existentes para producir una gran cantidad de artículos de primera necesidad. Empaca tus cosas y reúne a los miembros del clan. A continuación, iremos a otros pueblos y reuniremos a todos. Había 8000 trasgos, con aproximadamente 100 personas por aldea. Con más de 80 aldeas, Sakurako y los demás tardarían al menos un día entero en visitarlas todas. Por suerte, las aldeas de los goblins no estaban muy separadas entre sí. Para aquellos que mantenían buenas relaciones, los goblins incluso podían avisarse entre sí. Los goblins actuaron con rapidez. ¿Cómo podían demorarse cuando podían conseguir un ser poderoso dispuesto a protegerlos? Inmediatamente, recogieron sus pertenencias a toda prisa, listos para partir. A Sakurako no le gustaba nada el desordenado pueblo de los goblins. El futuro centro de su país de los monstruos sería la aldea de los ogros. Era una época en la que la población era escasa, y la incorporación de 8000 goblins aceleraría enormemente el desarrollo de una aldea hasta convertirla en una ciudad. Muy bien, por favor esperen un momento, miembros del clan ogro. Haré que alguien organice los suministros de inmediato. Rápido, no los hagas esperar. Comillas, nos prepararemos de inmediato. Las reacciones de las aldeas goblin fueron en gran medida similares. Desde la vigilancia y la sospecha iniciales, pasando por la emoción al recibir regalos, hasta la alegría de ganarse el favor de los demás. Poco después, liderados por varios jefes de aldeas goblin, un gran número de goblins se reunieron en la pradera designada por Sakurako y los demás. Estos deberían ser todos los pueblos de goblins que se pueden encontrar en las cercanías. Vamos. Por orden de Sakurako, la inmensa procesión de goblins, bajo la protección de los ogros, partió hacia la aldea de los ogros. Debido a la gran cantidad de personas, lo que originalmente iba a ser un viaje de medio día se convirtió en un viaje de 3 días. Durante este tiempo, Sakurako y los demás ogros también tuvieron que proteger a los goblins. Las cifras eran demasiado elevadas, 8000 personas, casi 10.000. Aunque los goblins son pequeños, 8000 de ellos apiñados formaban una masa densa y oscura. Para protegerse adecuadamente, los ogros no se atrevían a relajar sus mentes, manteniendo constantemente la percepción mágica para protegerse de las peligrosas bestias mágicas que pudieran salir del bosque. Comillas, oh, Dios mío, oh, Dios mío. Comillas, qué magnífico. Magnífico, magnífico. En el bosque, 3 figuras ocultas entre las sombras habían observado la escena hacía tiempo. Eran miembros de la Alianza Arlequín Moderada, Laplace, Footman y Tear. Los 3 habían llegado a este bosque con anterioridad. Sin embargo, los planes en el gran bosque del Jura estaban siendo liderados en ese momento por Clayman, y ellos solo estaban allí para ayudarlo. Los insectos han sido subyugados. Ahora incluso el administrador del bosque ha empezado a ayudarle. Tengo la sensación de que se va a convertir en una persona increíble. Un monstruo que apareció de la nada pero que creció hasta alcanzar este tamaño en tan solo un mes. En comparación con la negligencia de Clayman, Laplace sintió instintivamente una amenaza. Continuará. Capítulo 68, Clan Lobo Wargo, bonificación. Comillas, ¿deberíamos intervenir? Laplace se giró sobre sí mismo, con una mirada astuta en los ojos. Es que los pocos monstruos que rodean a este tipo parecen difíciles de controlar. Antes, se trataba de subyugar al clan de los ogros. Ahora se trata de los goblins. Comillas, ¿de verdad no vamos a interferir? Si esto continúa, el plan de Clayman se arruinará. Footman opinaba que debían intentar medir la profundidad de Rin, mientras que Tear creía que debían ser un poco más cautelosos.
Es demasiado llamativo. Tear jugueteaba con sus mangas largas, con un ligero tono de dificultad en la voz, comillas, ¿no nos descubrirían los señores demonio? Los 4 ogros que tenían delante ya eran difíciles de vencer. Si se pelearan, sin duda se armaría un gran revuelo. Por no mencionar que Train y la Dríada también estaba allí, y no querían provocar a semejante ser. Cuéntaselo a Clayman y deja que él encuentre una solución. Los 3 no estaban muy interesados en involucrarse directamente, y los asuntos aquí en el gran bosque del Jura eran, de hecho, responsabilidad de Clayman, quien estaba abiertamente al mando. Si alguien debería preocuparse, debería ser él. En ese caso, primero busquemos a Clayman. Me pregunto cómo reaccionará ante este intruso repentino. Así, los 3 payasos acechaban en silencio en las sombras. No se marcharon, sino que continuaron observando la procesión. Sakurako y los demás, que estaban de viaje, desconocían por completo que sus acciones ya habían caído bajo la mirada de cierto señor demonio. Esuis. La luz de la luna, como el agua, se derramaba sobre la vasta pradera, la luz plateada entrelazándose con el oscuro mar de hierba verde, creando una misteriosa tranquilidad. La brisa nocturna rozaba suavemente, haciendo que las puntas de la hierba se mecieran y susurraran, como si susurrara los secretos de la pradera. Decenas de lobos gigantes galopaban por la pradera, sus figuras aparecían y desaparecían como fantasmas bajo la luz de la luna. El alboroto provocado por el movimiento colectivo de los duendes no solo atrajo la atención de los payasos, sino también la de otros monstruos que habitaban el bosque. Entre ellos se encontraba el clan del Lobo Wargo, que en la obra original atacaba activamente las aldeas de los goblins para disputarse la supremacía del bosque. En una ladera sobresaliente, un lobo wargo gigante aullaba al cielo. Detrás, cientos de lobos wargos esperaban en silencio la orden de su rey lobo para saber si debían lanzar un ataque contra ese grupo de goblins que abandonaban su aldea. Comillas padre. El lobo wargo que había salido a recabar información sobre los trasgos regresó. Era descendiente del líder y el más fuerte entre los lobos wargo jóvenes. Comillas, ¿has averiguado por qué los goblins abandonaron su aldea? Comillas, olí el aura de los ogros. Comillas, ¿ogros? Al oír la palabra ogro, el líder de los lobos wargo pensó inmediatamente en el clan de los ogros del bosque. Esos poderosos demonios de nivel inferior con fuerza de rango B no eran algo con lo que sus simples monstruos de rango C pudieran compararse. A pesar de tener ventaja numérica, el líder de los lobos wargos comenzó a dudar ante la idea de enfrentarse directamente al clan de los ogros. Comillas, se han rendido los goblins al clan ogro. Comillas, no podemos dejar que vayan a la aldea del clan ogro. Si realmente entraron en la aldea, el clan ogro era muy fuerte, y con goblins como soldados. 1 más 1 sería mayor que 2, lo que sin duda sería un gran obstáculo para el ascenso del clan del lobo wargo. En ese momento, el dragón de la tormenta aún no había desaparecido, y los monstruos del bosque aún no habían comenzado la matanza en la que cada uno se deshacía de sí mismo. Los payasos, a petición de Clayman, habían comenzado a perturbar el orden del bosque. Pero esto aún no había comenzado. El clan de los lobos wargos era incluso más grande que en la historia original, con nada menos que 1000 lobos wargos. Gracias a su cooperación tácita, incluso si atacaban con fuerza la aldea del clan ogro, no era imposible luchar. Por supuesto, perderían sin duda. Si el número de miembros deja de ser una desventaja para el clan ogro, entonces en el bosque ningún clan podrá hacerles frente. Con este pensamiento, el líder de los lobos wargo no dudó más e inmediatamente anunció su decisión, comillas, lancen un ataque contra los goblins de inmediato. Entonces, padre, si el clan de los ogros se entera, ¿lo harán? En el peor de los casos, nos iremos de aquí, vayamos al este. El líder de los lobos wargos lo había pensado bien. Si eliminaban a esos goblins, su valor como seres vivos aumentaría considerablemente. En aquel entonces, mientras emigraran hacia el este, el clan ogro no era bueno rastreándolos y no podría causarles ningún problema. Así que ahora era el mejor momento. Por cada trasgo que mataran, podían saquear una porción de magícules. Y esta era la mejor manera para que los monstruos inteligentes del bosque aumentaran su propio valor existencial, la conquista. Este tipo de mejora no fue tan anormal como el crecimiento de Ogerpon. Pero la diferencia entre ambos radicaba únicamente en la duración. Ogerpon podría obtener beneficios de inmediato, mientras que la guerra racial se manifestaría lentamente. Unos pocos meses como mínimo, 2 o 3 años como máximo. Como líder de los lobos wargos, al frente de su clan para exterminar a los goblins en el bosque,
El líder de los lobos wargos incluso sintió que tenía la oportunidad de obtener una habilidad poderosa. Una habilidad adicional era el punto de partida, y con un poco de suerte, una habilidad única podría no ser imposible. En la historia original, los goblins se redujeron a tan solo 1000 o 2000, en gran parte debido a los ataques de grupos de monstruos como los lobos horripilantes. Es una oportunidad tan buena que no puedo perdérmela. Incluso el líder de los lobos wargos sintió que la escena que tenía antes sí era una bendición. Los duendes corrían por todas partes, y si se les eliminaba en ese momento, no se violarían las reglas establecidas por los monstruos. Comillas, lo sentiste. El ogro perteneciente al escuadrón de las sombras, con el rostro cubierto de negro, se llamaba Souren. Creció con Zoe y se entrenó como ninja con él. Mediante la comunicación telepática, los cuatro pudieron intercambiar información y tomar decisiones en muy poco tiempo. MMM. Sakurako asintió y dijo, a 3 kilómetros detrás de nosotros, un grupo de monstruos con un rango promedio de CO superior se está reuniendo rápidamente. Cantidad. Al menos 500 o más. Comillas, ¿qué son? Sakurako rara vez salía del pueblo, por lo que no sabía mucho del mundo exterior. A diferencia de Souren, él ya había salido con otros miembros del clan para realizar trabajos como mercenario, por lo que se había topado con el clan del Lobo Wargo. El clan de lobos wargos más grande de todo el Gran Bosque del Jura. Todo el Gran Bosque del Jura albergaba más de una tribu de lobos wargos, con un número que oscilaba entre 50 y 300 o 400 ejemplares. Y la que estaba liderada por el líder lobo wargo parecía ser la más numerosa. Comillas, ¿qué quieren hacer? Probablemente estén observando a los goblins que estamos escoltando. Souren, con su figura fundida con la noche, observaba en silencio los movimientos de aquellos cazadores en el bosque. Un solo lobo wargo era de rango C. Pero si se reunieran, su fuerza general aumentaría continuamente con el número de sus integrantes. Con más de 500 lobos wargos reunidos, su fuerza promedio podría incluso alcanzar el nivel C+. Si el líder de los lobos wargos lograra realmente la gran unificación del clan de los lobos y luego utilizara el mérito de exterminar a los goblins, podría crear un ejército de lobos wargos de 2 a 3 mil hombres de rango B. En aquel entonces, incluso la antigua aldea del clan ogro se vería envuelta en una dura y amarga lucha, con el riesgo de ser derrotada. Continuará. Es un nuevo impulso de semana con tu PSXD. Capítulo 69, el ogro entra en acción. Un capítulo de 3354 palabras, disfrútenlo y dejen algunos comentarios XD. Comillas MMM. De repente, según la percepción de Sakurako, la manada de lobos wargos se dividió en dos bandos, comillas están intentando rodearnos. Comillas Kouen, Kougetsu. Déjelo en nuestras manos. Los ogros llamados Kouen y Kougetsu pertenecían al clan del ogro rojo, eran hermanos. El hermano se llamaba Kouen y la hermana, Kougetsu. Genéticamente, ambos eran primos de Benimaru, por lo que se unieron al equipo de su primo mayor desde el principio y se convirtieron en miembros del Cuerpo Rojo. Los largos aullidos de la manada de lobos provenían de todas direcciones, asustando a los duendes que viajaban por la zona. El cuerpo ya anciano del jefe de la aldea Goblin tembló aún más, pero él siguió fingiendo compostura, haciendo todo lo posible por consolar a los miembros de su clan que lo rodeaban y decirles que no tuvieran miedo. Comillas son lobos wargos. El hijo del jefe de la aldea vio las figuras que se movían a toda velocidad en la oscuridad, y el miedo a las bestias lobunas se extendió por todo su cuerpo. Comillas no entrar en pánico. Su aldea era la más cercana a la cueva del dragón de la tormenta. El jefe de la aldea era el goblin más anciano y el primero en rendirse ante Sakurako, por lo que los ogros lo designaron líder temporal de este grupo de goblins. Comillas todos, tomen sus armas, y que las mujeres y los niños se coloquen detrás. La voz del viejo jefe de la aldea tembló ligeramente, pero aún así dio la orden correcta. Pronto, todos los trasgos formaron un círculo, protegiendo a las mujeres y los niños que estaban detrás de ellos, mientras ellos mismos recogían sus armas maltrechas, listos para la acción. Incluso los goblins más débiles lucharán con todas sus fuerzas por sobrevivir. Al ver esto, Sakurako asintió levemente, reconociendo de alguna manera la presencia de esos duendes. Lobos wargo, si se detienen aquí, podemos fingir que no ha pasado nada. Los hermanos Kouen y Kougetsu usaron magia para amplificar sus voces, transmitiendo su postura a este grupo de lobos wargos, comillas si se acercan más, habrá guerra con nosotros, los ogros. Guau.
Sin embargo, este grupo de lobos huargos no tenía intención de renunciar a la carne gorda que tenían a su alcance. El hecho de que tantos trasgos se hubieran reunido en un solo lugar evitó a los lobos huargos la molestia de saquearlos individualmente. Si pudieran devorarlos todos de una sola vez, el clan del lobo huargo seguramente obtendría una gran cantidad de magícules, destacando así en el bosque asolado por la crisis. TSK. La figura de Souren se fundió con la noche. Observó los movimientos de los lobos huargos y transmitió: actúa, han decidido ser nuestros enemigos. Realmente nos están subestimando. Los hermanos Kouen y Kougetsu intercambiaron miradas y luego liberaron la supresión de sus propias magícules. En ese instante, el aura de un monstruo de rango A, que había pasado desapercibida para el mundo exterior debido a su contención, arrasó con todos los monstruos en el campo como un tsunami. Ya fueran los goblins o el clan del lobo huargo. Bajo el terrorífico poder demoníaco que se abalanzó sobre ellos, todos cayeron en un estado de aturdimiento momentáneo. Comillas que. El pelaje del líder de los lobos huargos se erizó, sus ojos se llenaron de incredulidad, comillas esto es magícules. Comillas no, imposible, ¿cómo podría suceder algo así? Comillas ¿por qué son tan fuertes los ogros? Comillas ustedes no son ogros en absoluto. Con el conocimiento que tenía el líder de los lobos huargos, era naturalmente imposible que hubiera visto a los legendarios ogros. En todo el gran bosque de Jura, sin contar a Traini y las demás dríadas, Bemas era la cúspide de todos los monstruos. En cuanto a los monstruos de rango A, de mayor nivel, ese era un rango que solo podían alcanzar los monstruos con nombre propio. En otras palabras, los dos ogros pelirrojos que tenía delante eran considerados monstruos. No. No eran solo ellos dos. También estaban Sakurako y Souren, que habían aparecido detrás de la manada de lobos huargos en algún momento desconocido, cortándoles por completo la ruta de retirada hacia el bosque. Comillas 4 ogros de nivel Kijin. En ese momento, el corazón del líder de los lobos huargos se llenó de arrepentimiento, no se esperaba semejante giro de los acontecimientos. Ellos, que claramente eran los cazadores, se habían convertido ahora en la presa que sufría una emboscada. Comillas retiro. Sin la menor vacilación, el líder de los lobos huargos dejó escapar inmediatamente un aullido de lobo para retirarse. Había calculado mal. Él pensaba que se trataba simplemente de unos cuantos ogros comunes y corrientes liderando a los goblins. Pero los ogros. Ni hablar de 4 ogros, ni siquiera uno solo era algo con lo que pudieran competir. Piensa en el enfrentamiento de Benimaru con el ejército orco en la historia original. Un ataque casual de la prisión de la llama negra podría convertir a cientos de orcos en cenizas. La fuerza actual de los hermanos Kouen y Kougetsu no era, sin duda, inferior a la de Benimaru en la novela original. Eliminar a estos 500 lobos huargos sería cuestión de minutos. ¡Guau! Sin dudarlo, todos los lobos huargos siguieron instintivamente la orden de su líder, huyendo en todas direcciones. Deténganlos. Que no se escape ni uno solo. Sakurako dio la orden a Souren, quien extendió los brazos y lanzó una gran cantidad de hilos parecidos a cristales de hielo, cubriendo instantáneamente todo el campo de batalla. Seda de cristal Gap. Esta era una habilidad extra heredada del elemento espacial que poseía Rin. Podía cortar el espacio y extraer hilos diminutos. Estos hilos espaciales no solo podían inmovilizar a los enemigos, sino que también eran increíblemente afilados, comparables a las armas divinas de más alto nivel. Movimiento espacial, enhebrando la aguja. Un rayo de luz brotó de la palma de Souren, apareciendo y desapareciendo constantemente en el espacio, conectando todos los hilos de cristal que envolvían este espacio. Comillas aplaudir. Sakurako juntó las manos y una barrera invisible envolvió a todos los lobos huargos. Al instante siguiente, la red circular tejida por Souren comenzó a brillar con una luz prismática, centelleando como un caleidoscopio transparente. Vos. Un grupo de lobos huargos que avanzaban frenéticamente solo percibió un fugaz rayo de luz en la oscuridad que tenían delante. Lo ignoraron y chocaron de frente contra ello. Y entonces. Comillas wow. Las figuras de los lobos que estaban al frente desaparecieron, solo para reaparecer en otras direcciones, y pasaron de darles la espalda a Sakurako y a los demás a enfrentarlos y correr salvajemente. En ese momento, todos los lobos huargos estaban desconcertados. Comillas ¿qué está sucediendo? El líder de los lobos huargos se dio cuenta de que las cosas habían superado sus expectativas. Estos ogros habían utilizado algún método desconocido para aislar el espacio circundante.
Ese círculo de espejos transparentes era como un espejo que teletransportaba a la manada de lobos de vuelta, haciéndoles imposible escapar del alcance cubierto por la barrera. Comillas, ¿qué deberíamos hacer? Souren observó a la manada de lobos wargos correr como pollos sin cabeza, luego se acercó a Sakurako y le preguntó cómo lidiar con esos lobos wargos. El amo debería necesitarlos. La actitud de Rin hacia los monstruos consistía principalmente en reclutarlos y someterlos. Comillas, rugido. Por otro lado, decenas de lobos wargos, al ver que no podían escapar, comenzaron a atacar a los goblins. Sin embargo, Kouen y Kougetsu ya los tenían en la mira. ¿Cómo iban a darles a los lobos hormiga la oportunidad de dañar a los goblins? Comillas, golpe. Kougetsu agitó la mano con indiferencia, y casi una docena de lobos gigantes, del tamaño de leones o tigres, retrocedieron inmediatamente como sacos rotos. La chica ya había contenido su fuerza, pero con la aterradora fuerza en los brazos de un ogro, un golpe tan casual casi les costó la vida a esos lobos wargos. Comillas, Kougetsu. Sakurako vio esta escena y rápidamente gritó, comillas, no los maten. Kougetsu no lo hizo a propósito, tampoco esperaba que estos lobos wargos fueran tan frágiles. Está claro que no usó mucha fuerza. Pero, ¿por qué se cayeron todos? Comillas, hechizo curativo. No había otra opción, Sakurako tuvo que lanzar un hechizo curativo sobre los lobos wargos que apenas respiraban, salvándoles la vida. Déjame hacerlo a mí. Al ver a su hermana forcejear contra el ataque de los lobos wargos debido a su incapacidad para controlar su fuerza, Kouen negó con la cabeza. Comillas, auge. El joven pelirrojo levantó el pie y dio un gran paso adelante. Una fuerza bruta aterradora pisoteó la tierra, y una fuerza invisible se extendió como olas en todas direcciones, derribando al suelo a todos los goblins y a los lobos wargo que corrían. Las habilidades de artista marcial heredadas de Rin, Sama son realmente formidables. El control que Kouen tenía sobre su fuerza era muy superior al de su hermana, lograba a la perfección privar a todos de su capacidad de movimiento sin causarles daño. Próximo. Entonces, un brillo intenso apareció en los ojos de Kouen. Apretó el puño y lo blandió con furia en dirección al líder de los lobos wargos. Comillas, auge. Crack. Al instante siguiente, una escena que aterrorizó a innumerables trasgos y lobos wargos apareció ante sus ojos. La tierra se resquebrajó y el polvo salió volando. Un barranco sin fondo partía de Kouen y se extendía hacia adelante, a lo largo de cientos de metros, hasta detenerse apenas frente al líder de los lobos terribles. ¡Guau! En ese momento, el líder de los lobos wargos no tenía ningún deseo de competir. Ese único puñetazo de Kouen destrozó su ambición. Ahora, ¿entiendes la brecha que existe entre nosotros? Kouen y Kougetsu se enfrentaron al líder lobo wargo. Tras las acciones de Kouen y Kougetsu, el líder de los lobos wargo comprendió que había dado en el clavo. Alcanzar el rango A fue un punto de inflexión. Por debajo del rango A, siempre que el número de efectivos fuera suficiente, el oponente podía acabar debilitándose y siendo eliminado. Pero tras alcanzar el rango A, la velocidad de recuperación de Magícules era simplemente anormal. Los ogros, siempre y cuando no buscaran la muerte desatando imprudentemente poderosas habilidades, casi nunca se quedarían sin Magícules. Aunque no pudieran ganar, si querían escapar, les resultaría muy fácil. Y una vez establecida la animosidad, a menos que una de las partes se sometiera por completo, no tendría fin. Las entrañas del líder de los lobos wargos estaban ahora verdes de arrepentimiento. No debió haber provocado a ese grupo de duendes. Si hubiera sabido lo aterradores que eran los ogros, ¿por qué se habría atrevido a desafiarlos? ¿No habría sido mejor rendirse directamente? Ahora, estaba siendo atacado por 4 monstruos de rango A. Recordando el poder que Kouen y Souren acababan de demostrar. No harían falta muchas veces, solo 3 o 4 más, y el clan del lobo wargo en el bosque se enfrentaría a la aniquilación total. Comillas, ¿y ahora qué? Kougetsu, al ver que el líder de los lobos wargo comenzaba a acobardarse, envió rápidamente un mensaje telepático a Sakurako, pidiéndole su opinión. No habían matado ni un solo lobo wargo. Aunque los hermanos se enfrentaban al líder de los lobos wargos, en realidad estaban desconcertados internamente, sin saber qué hacer. Después de todo, este poder no fue entrenado por ellos mismos. Aunque derrotaran a la manada de lobos wargos, el orgulloso clan ogro no se sentiría particularmente glorioso. Su respeto y admiración por Rin no hicieron más que crecer aún más. Mirar. Esa era la gracia de su señor.
Tal fuerza, con tan solo unos pocos puñetazos y patadas, hizo temblar de miedo a los goblins y a los lobos wargo. Dejemos que Rin, Sama decida. Comillas Rin, Sama. Al escuchar el mensaje telepático de Sakurako, los hermanos Kouen comprendieron de inmediato su significado. Estabiliza a estos wargos, me pondré en contacto con Rin, Sama. Sakurako terminó de hablar e inmediatamente utilizó el corredor del alma para enviar una solicitud de comunicación a Rin. En cuanto a la tarea de estabilizar a los lobos wargos. Eso fue demasiado fácil. Kougetsu y Kouen no necesitaban hacer nada, solo tenían que quedarse allí de pie y liberar continuamente magicules, ejerciendo presión sobre los lobos wargos. No eran lo suficientemente inteligentes. Pero cosas sencillas como posar, todavía podían hacerlas. Comillas ha ocurrido algo, Sakurako. La solicitud fue aprobada rápidamente, y la voz de Rin también resonó en los oídos de Sakurako. Rin, Sama, es así. Sakurako explicó brevemente la situación actual, no sabemos qué hacer, así que hemos venido a pedirles instrucciones. Comillas 500 miembros del clan del Lobo Vargo. Comillas genial, estaré allí enseguida. La voz de Rin denotaba sorpresa, no se esperaba una suerte tan repentina. Estos monstruos, a los que Rin les dio nombre, estaban solo un poco menos conectados con él que sus dependientes directos, se les podría llamar parientes. A través del corredor del alma, Rin podía percibir claramente la ubicación y el estado de cada pariente. Oh Herpon, emperatriz de las nieves, emperatriz de hielo, venid conmigo. Tomando a sus tres dependientes más fuertes, Rin alzó la mano y simplemente abrió una grieta frente a él. Comillas zas. Al instante siguiente, el espacio junto a Sakurako se abrió. Comillas maestro. Comillas y la hermana mayor o Herpon, la emperatriz de las nieves y la emperatriz de hielo. Al ver llegar a los cuatro, Sakurako hizo una rápida reverencia en señal de saludo. Aquí vamos de nuevo, la etiqueta del clan ogro es un poco insoportable. A la emperatriz de hielo no le gustó especialmente la actitud inicialmente arrogante y luego humilde de Sakurako. Incluso dentro del clan escorpión de Jade de hielo, los miembros más débiles consideraban a la emperatriz de hielo como una anciana y parte de la familia. En cuanto a la emperatriz de las nieves, que siempre había sido una persona solitaria, le importaba aún menos la supuesta jerarquía. Poniei. Sin embargo, Ogerpon ya estaba acostumbrado y saludó alegremente a Sakurako y Souren. ¿Comillas son estos duendes? Rin observó las figuras bajas, como una marea, no muy lejos de ellos. Los duendes que Rin imaginaba eran astutos, insidiosos y despreciables, con bocas puntiagudas, rostros parecidos a los de un mono y bocas llenas de dientes afilados. Sin embargo, los goblins del mundo cardenal, si bien no eran precisamente atractivos, tenían un temperamento más parecido al de un grupo de pequeños mendigos temblorosos. Rin giró la cabeza para mirar a los lobos wargos que se encontraban más lejos, igual que en la obra original, son monstruos que cazan en manada. Comillas pero ¿cuál es la situación ahora? Con la tierra agrietada y los lobos wargos dispersos en el suelo, a Rin le bastaron unas pocas miradas para analizar la mayor parte de lo que había sucedido allí. Al percibir la llegada de nuevas auras, los lobos wargos emitieron instintivamente gruñidos bajos, como para intimidarlas y hacerlas retroceder. Esta reacción se debió a la emperatriz de hielo y a la emperatriz de nieve, que habían llegado con Rin. El aura ancestral y desolada que emanaba de las dos hembras provocó una respuesta de estrés inmediata en los lobos wargos. Comillas TSK, qué ruidoso. La emperatriz de hielo no soportaba que nadie le mostrara los dientes, así que inmediatamente liberó una aura gélida y feroz desde su cuerpo. Su control sobre su poder era increíblemente preciso. Los duendes que estaban cerca solo sintieron una ráfaga de viento frío rozarles la cara. En cuanto al clan del lobo wargo, que se encontraba más lejos, al instante sintieron como si hubieran caído en una cueva de hielo, temblando incontrolablemente. Al observar la pradera fuera del círculo, se pudo apreciar que en un instante se cubrió con una capa de cristales de hielo, e incluso los tres payasos que observaban desde las sombras sintieron un escalofrío recorrerles el cuerpo. Un poder mágico de hielo aterrador. Laplace quedó conmocionado internamente. Ya se había topado con magia de hielo anteriormente. Pero semejante poder mágico de hielo, tan poderoso y penetrante, era algo verdaderamente inaudito. Comillas que frío. Tear se abrazó a sí misma con fuerza. La calidad de esta energía magicul es demasiado alta, ¿no es así? Comillas habilidad única, esto debe ser una habilidad única.
Si se tratara de una habilidad normal, dada su resistencia, sería imposible que les afectara. En cuanto a las habilidades adicionales, las que atacan a un solo objetivo podrían ser capaces de superar sus defensas. Pero era evidente que se trataba de una habilidad de amplio alcance, y tenía tal intensidad incluso sin apuntar específicamente a los tres. Aparte de una habilidad única, a los tres les resultaba imposible imaginar una segunda posibilidad para ese efecto. Otro monstruo con nombre que ha adquirido una habilidad única. Laplace no podía comprenderlo, era incapaz de entender cómo Rin había reunido a tantos monstruos poderosos para que le juraran lealtad. Comillas HM. De repente, la emperatriz de las nieves, que observaba desde la distancia la conversación entre Rin y el jefe de la aldea Goblin, pareció presentir algo. Dirigió su mirada hacia el bosque que se extendía detrás de ellos. El bosque estaba sumido en la oscuridad, en un silencio absoluto, pero la emperatriz de las nieves podía sentir varias miradas escrutadoras sobre ella. Comillas, ¿sucede algo, emperatriz de las nieves? Rin estaba invitando a los goblins a seguirlo, y al ver la reacción de la emperatriz de las nieves, se puso inmediatamente en alerta. No estoy seguro. Los hermosos ojos de la emperatriz de las nieves se entrecerraron ligeramente, pero tengo la sensación de que alguien me está observando. Mirando. El corazón de Rin se agitó y pensó en una posibilidad. Comillas, ¿podría ser la alianza de arlequines moderados? Detectar seguimiento. Inmediatamente, Rin activó una habilidad anti-vigilancia. Alerta, no se ha detectado a nadie observando. Rin examinó la información que devolvía la habilidad, sintiéndose un poco sin palabras. No creía que la emperatriz de las nieves estuviera equivocada. En el gran bosque del Jura, una existencia que puede espiarnos en secreto, y que ni siquiera la emperatriz de las nieves puede detectar. Dichos individuos, además de Traini y otras dríadas, solo podrían ser Laplace, Fotman y Tear de la alianza Arlequín moderada. No era necesario tener en cuenta a las dríades. Tras la llegada de Rin, Traini ya había aparecido entre la tribu de los goblins. Y si se tratara de otras dríadas, al ver a Traini aquí, sin duda se acercarían a saludarla, en lugar de esconderse en un rincón y mirarlas en secreto. Traini, puedes instalar una barrera que bloquee por completo las ondas externas. Rin y la emperatriz de las nieves no contaban con suficientes capacidades anti-reconocimiento. La barrera de Sakurako era de naturaleza más física. No resultó muy eficaz contra habilidades diseñadas específicamente para la recopilación de inteligencia. Pero no importaba. Todavía tenían a Traini. Como dríada, observar en secreto la vida en el bosque y ocultar el aura propia eran prácticas habituales. Y si uno podía ocultar, también podía bloquear. Comillas, ningún problema. Traini no se dio cuenta al principio, pero solo reaccionó cuando Rin se lo dijo. La dríada comenzó a sondear el bosque lejano. Lamentablemente, no hubo resultado, claramente los tres payasos se habían dado cuenta de que podían ser descubiertos y ya se habían marchado. Zumbido. Poco después, gracias a la intervención de Traini, una barrera invisible envolvió a los goblins y al grupo de Rin. Cowen, tráeme al líder lobo Wargo. Comillas, comprendido. Al recibir la orden, la mirada de Cowen se agudizó. Su figura recorrió instantáneamente cientos de metros, llegando frente al líder de los lobos wargos. Antes de que el líder de los lobos wargos pudiera reaccionar, Cowen lo agarró directamente por la nuca, lo levantó y lo acercó a Rin. El líder de los lobos wargos jamás había experimentado algo así. Quiso resistir, pero frente a la fuerza monstruosa de Cowen, ni siquiera pudo levantar la cabeza. Solo pudo emitir gemidos desde su garganta, reprimiendo el miedo y la inquietud en su corazón. Señor mío, el líder enemigo ha sido traído. Por favor, dé su orden. Cowen se arrodilló sobre una rodilla, mientras que simultáneamente presionaba la cabeza del líder lobo wargo con una mano, obligándolo a someterse. Primero suéltalo. Comillas, sí. A Cowen y a los demás no les preocupaba que el líder lobo wargo pudiera hacerle daño a Rin. ¿Cómo podría un simple monstruo de rango inferior ave tocar a su señor? Sobre todo, no bajo su atenta mirada. Si algo así sucediera, no tendrían la dignidad de vivir en este mundo y simplemente se suicidarían. Comillas, lobo o perro. Debería ser un lobo. La emperatriz de hielo se agachó en el suelo, examinando al líder lobo wargo postrado, y le tocó la nariz con el dedo. El líder de los lobos wargos estaba completamente aterrorizado e inquieto.
Aunque las magículas de la emperatriz de hielo solo sumaban alrededor de 30.000, el aura de una feroz bestia de 400.000 años de antigüedad se había conservado gracias al poder de la voz del mundo. En términos sencillos, era intención de matar. La emperatriz de hielo había vivido durante cientos de miles de años, e incontables humanos, bestias y bestias del alma habían muerto a sus manos. Con semejante número acumulado, el aura tiránica que envolvía a la emperatriz de hielo iba mucho más allá de lo que los monstruos comunes de este mundo podrían imaginar. Normalmente, la emperatriz de hielo reprimiría su aura. Así pues, a ojos del clan ogro, la emperatriz de hielo no era más que una chica tsundere con coletas, que no solo no daba miedo, sino que era bastante mona. Sin embargo, el líder de los lobos wargos era diferente. Era una bestia salvaje, y los instintos de una bestia salvaje siempre son increíblemente agudos. Lo presentía. Esa aterradora figura de una antigua y feroz bestia, erguida sobre una montaña de cadáveres y un mar de sangre. Quédate abajo obedientemente. Cuando mi señor termine, me ocuparé de ti. ¿Cómo se atrevía el líder lobo vargo a mostrarle los dientes a la emperatriz de hielo? Inmediatamente asintió repetidamente, indicando que jamás se resistiría. No había otra manera, la disparidad era demasiado grande. Pensaba que 4 ogros era el límite. ¿Quién iba a pensar que existían individuos aún más poderosos? Sobre todo ese monstruo con apariencia humana que tenía delante, era realmente aterrador. Y lo más aterrador era que semejante monstruo en realidad tenía un amo por encima de ella. Si existiera una píldora contra el arrepentimiento, sin duda volvería a su yo del pasado, de hace unas horas, y le daría unas cuantas bofetadas fuertes, diciéndole que dejara de soñar con convertirse en una fuerza dominante. Continuará. Capítulo 70, el despertar completo. Comillas ¿Eres el maestro del que hablaron Sakurako y los demás? Por otro lado, el anciano goblin de la historia original fue elegido por los goblins para ser su líder temporal. Vestía una gabardina marrón cubierta de polvo, se apoyaba en un bastón y su frágil cuerpo parecía a punto de desplomarse con una ráfaga de viento con solo estar de pie. Sí, mi nombre es Hitoshi Rin. Rin no perdió el tiempo y anunció de inmediato, Sakurako y los demás ya deberían haberles contado cuál es mi propósito. Bajo el testimonio de Trainee, aceptaré tu lealtad y te brindaré mi protección. A partir de ahora, seréis mis súbditos y obedeceréis mis órdenes. Te lo garantizo aquí. Rin dijo con seriedad, comillas mientras me obedezcan, protegeré sus vidas y sus propiedades de cualquier infracción por parte de terceros. Comillas ¿estás dispuesto? Los duendes no comprendieron el verdadero significado de las palabras de Rin. Solo sabían que los débiles goblins estaban a punto de recibir la protección de uno fuerte. En el mundo de los monstruos, los fuertes son venerados. Viviendo en el bosque, siempre al borde del peligro, si alguien estaba dispuesto a protegerlos, renuncien a su libertad y lealtad es lo más natural. Más bien, Rin ya era muy benevolente. Comillas estamos dispuestos. Te alabo, gran maestro. Así, los duendes reunidos frente a Rin se inclinaron ante él como fichas de dominó. Se han obtenido con éxito 8600 seguidores goblins. Comenzando el cálculo total de magícules. Cálculo completado. El total de magícules del clan goblin es de 258.860 EP. Habilidad única, el líder comienza a integrar magícules. Integración completada. Se obtuvieron 78.000 EP de magícules. Comillas puaj. El repentino y masivo aumento de magículas provocó que Rin perdiera el control momentáneamente. El aumento en su límite de poder mágico desencadenó instantáneamente una serie de reacciones en cadena. Comillas retumbar. Con Rin en el centro, el poder mágico se transformó en una ola de energía que se extendió en todas direcciones, y un deslumbrante pilar de poder mágico azul, que brillaba levemente con polvo de estrellas, se elevó hacia el cielo. De no ser por la oportuna reacción de Trainee, y de la emperatriz de las nieves, que estaba a su lado ayudando a los goblins a resistir la presión del poder mágico de Rin, esa única explosión probablemente habría dejado inconscientes a un gran número de goblins cercanos. Comillas qué terriblemente poderoso. Comillas ¿es este el poder del maestro? Qué aterrador. Incluso con la protección de la emperatriz de las nieves, los goblins seguían sintiendo la presión de su nuevo amo. Era una cantidad de poder mágico inimaginable. Por un instante, innumerables trasgos se sintieron a la vez conmocionados y encantados. Porque un ser tan poderoso estaba dispuesto a aceptar su servidumbre. Rin.
La emperatriz de hielo y Ogerpon notaron el cambio en Rin. Sin embargo, las dos mujeres no actuaron precipitadamente. En cambio, permanecieron en sus puestos, ayudando a Trainy a mantener la estabilidad de la barrera anti-detección. Con la emperatriz de las nieves al lado de Rin, nada pasaría. Después de todo, en términos de capacidad de combate, la emperatriz de las nieves era la más fuerte. En cuanto a los lobos wargos restantes, quedaron completamente atónitos. ¿Contra qué tipo de monstruo estaban luchando? Al mismo tiempo, los lobos wargos sentían una envidia tremenda de los goblins, que podían recibir el favor de un dragonoide tan poderoso. Si tan solo ese señor también pudiera aceptar nuestra lealtad. Por alguna razón, el líder de los lobos wargos tenía ese pensamiento en su corazón. Por no hablar de Rin, incluso la emperatriz de hielo hizo que fuera incapaz de sentir ningún deseo de resistirse. Someterse a los fuertes no es vergonzoso. Para preservar la raza y continuar el linaje, seguir a un líder con un futuro más brillante es la opción más acertada. Los lobos wargos son animales inherentemente gregarios, con su propia estructura social. El lobo alfa como líder, luego la manada como la principal fuerza de combate, y los lobos viejos y cachorros de menor estatus. Sin embargo, Rin no tuvo tiempo de reclutar a los lobos wargo. En ese momento, una gran cantidad de información inundaba su mente, y se sentía como si estuviera en un mar embravecido, sufriendo una transformación provocada por una enorme cantidad de magículas. Se detectaron magículas que superan los 100.000, cumpliendo las condiciones de evolución. Comienza la evolución. La evolución ha fracasado. Reto de nuevo. La evolución fracasó. La información se repetía incontables veces. Finalmente, cuando el propio Rin se sintió molesto, en el núcleo central del mundo cardinal, un fragmento de cielo estrellado, como un universo en miniatura, apareció lentamente ante sus ojos. Se ha detectado un fragmento de poder del dragón rey estelar, Beldanaba. ¿Deseas fusionarte con él? Tras la fusión, la raza dragonoid despertará por completo y se obtendrá la ruta evolutiva del tipo de dragón Star King Dragon. Comillas fusible. Rin no esperaba que el simple hecho de pasar del rango A al rango A especial desencadenara un acontecimiento de este tipo. Hay que saber que la razón por la que Rimuru en la historia original poseía una velocidad de evolución tan parecida a la de un bug, creciendo hasta el nivel de un dios creador en tan solo unos pocos años. Algunos especularon que gran parte de la razón radicaba en la identidad de Rimuru y su habilidad única, Gran Sabio. Respecto al origen de Rimuru, existe una teoría que afirma que Rimuru es la reencarnación del Rey Dragón Estelar, y que el Gran Sabio es Lucia, la esposa del Rey Dragón Estelar. Pero Rin sentía que Rimuru no era el verdadero Rey Dragón Estelar. O mejor dicho, el Rey Dragón Estelar ya había caído, pero al igual que el Emperador Rudra del Imperio Oriental, había dividido su alma en innumerables pedazos. Una de las piezas más grandes cayó sobre Mikami Satoru, quien luego reencarnó como Rimuru. Sin embargo, la situación actual de Rin era diferente a la de Rimuru. Lo que obtuvo no fue un fragmento del alma del dragón rey estelar, sino un fragmento de poder. Para ser más precisos, se trataba de la autoridad que dejó el rey dragón estelar en el mundo cardenal. Informe, el individuo llamado Hitoshi Rin ha evolucionado con éxito a un dragonoid. Habilidad única obtenida, voz del mundo. Habilidad única, el líder ha evolucionado hacia la convergencia. Habilidad única, viajero, anómalo, ha evolucionado a puerta del vacío. Habilidad especial obtenida, transformación de dragón mágico. Oh. La evolución terminó y Rin permaneció en estado de aturdimiento. Podía sentir el poder mágico dentro de su cuerpo, que era varias veces mayor que antes. Aún más aterrador, tras la solidificación de Magícules, la habilidad especial de Rin también incrementó sus cualidades físicas varias veces. Comillas fuerza. Comillas fuerza sin precedentes. Rin apretó el puño, miró su mano y descubrió que su palma original se había transformado en afiladas garras de dragón. Y detrás de Rin, un par de alas de dragón azul celeste, oníricas, etéreas pero tangibles, se desplegaron lentamente. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.